Sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Abogada Mirta Estela Sánchez. Por unanimidad y por mayoría se establece y se dispone la suspensión de la misma por presuntas sospechas de la comisión de hechos punibles. Rápidamente se confirmaba la suspensión de la jueza de Pedro Juan Caballero. Hoy presentaba una nota. Ella alegaba inclusive que necesitaba su trabajo, que sus padres dependían del mismo para tener una vida digna. Entre otras cosas, les contamos todos los detalles sobre este caso hoy en 24 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias también a nuestra mayoritaria teleaudiencia y también en el día de hoy vamos a presentarles un testimonio crudo, fuerte e incluso desesperado por parte de un referente médico del Alto Paraná, el doctor Pallarolas. Se refería a la situación de relajo ciudadano, la cantidad de víctimas en el Alto Paraná, la falta de terapia, incluso en un momento se quebró porque hacía referencia que él particularmente comenzó a perder a seres queridos, víctimas del COVID-19. Te viene un paciente de 85 años y un paciente de 25. ¿Y qué vamos a hacer? Es horrible para un médico tener que elegir una cama, tener que decir este paciente va a entrar y este no va a entrar. No hay seguridad de que el paciente salga una vez que entra en terapia. Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia, pero esto lo veníamos diciendo una y mil veces, no van a ser suficientes las camas de terapia. Nos estamos dando cuenta que en algunos lugares las personas están tardando en consultar. La persona a lo mejor no siente dificultad respiratoria, pero los niveles de oxígeno que le están llegando a la sangre ya son bajos. Dejate de joder, dejate de farrear, usa el tapabocas, lavate las manos, salí de tu casa solamente lo necesario. Fue un mensaje bastante largo del doctor Pallarolas y vamos a compartir más adelante 4 minutos y medio de un discurso que nos tiene que llegar a todos, sobre todo para tomar conciencia sobre esta situación bastante urgente que está viviendo nuestro país en cara al coronavirus. Vamos a hablar ahora de esta otra incautación muy importante, cocaína, que finalmente ya llegó hasta la capital. Raúl, contanos los detalles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes, Carlos y a todos los televidentes de 24 horas. Nos encontramos aquí en la base de operaciones de la SENAT para mostrar ya este procedimiento llevado a cabo en la zona de Cerro Coraí, este establecimiento que servía de acopio para transportar, en este caso, drogas a distintos lugares del Brasil y posteriormente ser llevado hasta Europa. Estamos hablando de cerca de 300 kilos de cocaína y también de marihuana. La cocaína proveniente de Bolivia y la marihuana de Paraguay. Hay una persona detenida con relación a este hecho, Héctor Darío Cabral, paraguayo mayor de edad, a quien vemos ya que está también en la base de operaciones de la SENAT. Y vamos a acercarnos aquí para hablar con Francisco Ayala, quien está para comentarnos algunos detalles de cuántos kilos aproximadamente llegó, y también estamos aguardando por el fiscal que en instantes va a llegar. Las diferentes bolsas con drogas específicamente. Así mismo, acaban de llegar justamente aquí hasta la base de la SENAT el cargamento de 310 kilos de cocaína, 325 kilos de marihuana, también la persona que había sido detenida en el establecimiento rural. Y bueno, estamos terminando esta fase operativa que, como ya les estuve mencionando anteriormente, es el resultado de una investigación previa que data ya del año 2018 y de un trabajo en conjunto con la Policía Federal del Brasil,
que busca desmantelar una estructura logística bastante grande que aparentemente operaba al servicio de al menos 4 estructuras criminales con mucho peso en el Brasil, una de ellas liderada por esta persona, este narcotraficante conocido como Minotauro. Él está detenido en Brasil, Minotauro. Así es, pero no obstante, según los datos, al menos que se manejan a nivel de inteligencia, la estructura seguiría activa. ¿La inteligencia qué dice, Francisco? ¿Cuál era el destino de las drogas? Bueno, aquí hay un circuito bastante complejo, ¿verdad? Procedencia de la droga generalmente de países productores como Bolivia, Perú, incluso Colombia, Paraguay como un principal corredor de la droga, y en este corredor, este establecimiento ubicado en la localidad de Cerro Coraí, departamento de Amambay, cumplía una labor, una función estratégica. Era allí donde se acopiaban los cargamentos previos ya a su paso al territorio brasileño. Nuevamente, una vez que esta droga llegaba al mercado brasileño, a través de puertos en diferentes puntos del Brasil, eran embarcados en buques espaciales con destino al mercado europeo. Principalmente operaban a través de 2 puertos, Puerto de Natal y Recife, que son los de mayor movimiento según los datos de inteligencia. ¿Cuánto es el perjuicio para el narcotráfico? Mira, solamente en Paraguay la cotización es bastante baja, estamos hablando de cocaína por valor de superior a $2 millones, un cargamento de marihuana superior a $10.000, pero esta misma carga de cocaína que aquí se cotiza fácilmente supera unos $20 millones. La estructura de Minotauro prácticamente estaba intacta entonces, Francisco. Claro, esta operación en particular, llevada a cabo con la Policía Federal, tenía como principal función la desarticulación de la estructura, que si bien una persona estando libre o privado de su libertad, teniendo la estructura a su disposición, esto podría seguir operando en forma normal, y eso es lo que se pretende con esta operación. Inclusive los vuelos estaban todos programados, Francisco, los aviones. Sí, para que uno pueda dimensionar lo grande que es la estructura criminal, según los datos proveídos por la Policía Federal, desde el inicio de la investigación, que es el año 2018, a la fecha, fueron confiscadas a estas estructuras un total de 11 toneladas de cocaína en Brasil o Europa. Y desde el inicio de la pandemia, que supuestamente hay más controles, las fronteras están cerradas, fueron incautadas cocaína superior a 1,5 media, con lo que podemos saber que el movimiento igual seguía siendo bastante intenso. Muchas gracias, Francisco Ayala. Entonces, compartiendo con nosotros detalles acerca de este procedimiento que tiene que ver con esta importante incautación de cocaína y marihuana. Francisco, ¿el fiscal ya está por llegar? ¿Quiénes son? Sí, están llegando por el grupo, el fiscal Carlos Alcaraz. ¿La persona detenida? Sí, ya se encuentra aquí. Héctor, ya te digo el nombre porque Héctor Darío Cabral, paraguayo mayor de edad. ¿A qué hora aproximadamente comenzó todo el procedimiento? El operativo en el lado paraguayo comenzó a las 6:30 de la mañana, lado brasileño, horario que sería 7:30 del lado brasileño. ¿En Brasil hay ya personas detenidas con relación a este mismo procedimiento? Sí, incluso en el lado brasileño se realizaron acciones con el fin de dar cumplimiento a cerca de 200 órdenes de búsqueda, localización y captura, que pertenecerían a la misma estructura. Entonces uno dimensiona realmente lo complejo y lo grande que era esta estructura a nivel regional, no solamente Paraguay. ¿Y la estancia, el establecimiento rural, a quién pertenecía? Porque solamente se le encontró a una persona. Nosotros tenemos datos a nivel de inteligencia que nos indican de que la estancia está bajo influencia de una organización criminal de la frontera, pero estamos cotejando con la dirección de catastro realmente a nombre de quién figura esta estancia. Son datos que vamos a ir cotejando ahora, pero a nivel de inteligencia sabemos que prácticamente operaba bajo la administración de una organización criminal. ¿Cuánto de extensión tenía esa estancia para dimensionar más o menos? No es una propiedad muy extensa, pero sí estratégica. Está ubicada a unos 16 kilómetros nada más de Pedro Juan Caballero, así, o sea que no estaba muy alejada del centro de Pedro Juan Caballero y era un punto estratégico para el paso rápido de la droga al mercado brasileño. ¿Tenían así aterrizajes clandestinos? No pudimos observar en ese establecimiento en particular una pista clandestina, pero sabemos que generalmente buscan no muy lejos otros lugares que puedan utilizar para ese fin.
Bueno, muchas gracias, Francisco, entonces, por todos los detalles acerca de este procedimiento. Aguardamos también al fiscal del caso para que nos dé más detalles acerca de esta estructura criminal que seguía operando en el Amambay, específicamente cerca de 300 kilos de marihuana y también 300 kilos de cocaína, mencionaba el jefe de comunicaciones de la Senat, compañeros. Importante cargamento. Volvemos contigo, Raúl, en instantes. Aguardamos, obviamente, la llegada del fiscal. Ya volvemos. Hasta luego. En Ñeembucú pidieron mayor presencia policial en un intento por contener la ascendente criminalidad. El ministro del Interior se reunió con autoridades departamentales tras el reciente crimen por encargo de una mujer que denunció el permanente contrabando de combustibles. Un mayor número de efectivos policiales en las distintas comisarías, más patrulleras y el traslado de los uniformados sospechados de trabajar con las organizaciones dedicadas al ordeño de combustibles y al tráfico de drogas fue el pedido de las autoridades de Ñeembucú. Este reclamo es mucho mayor a partir del asesinato de Celcita Chávez, quien desde el año pasado venía denunciando a particulares y a integrantes de las fuerzas públicas involucrados en actividades ilícitas. Lo importante es apoyar a las autoridades realmente y tratar de llegar a realmente llegar a una solución a esta situación. Pilar nunca fue tan violento como primera que está presentando, ¿verdad? Esta situación de sicariato. Nunca presentamos, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Y hoy en día está presentando y pedimos a la autoridad correspondiente que ponga realmente personal capacitado, realmente que puedan pelear y luchar el tema del contrabando, ya sea en la frontera, así como es amplia la frontera acá, y necesitamos ese respaldo de parte de las autoridades. Pero en este momento estamos conmovidos. Nuestro primer objetivo es que se aclare este hecho y, como nos dijo uno de los investigadores, se va a hacer el esfuerzo de llegar hasta los autores intelectuales y tener toda una estrategia para que nunca más se repita este tipo de situaciones. El ministro Acevedo informó que todos los reclamos serán analizados, mientras que el jefe del equipo de investigadores pidió paciencia a los que reclaman justicia para la mujer asesinada. El traslado no es el camino más recomendable. El camino recomendable para el que comete delito es la baja, así es. Sin embargo, el ministro anunció que todavía no van a haber cambios pese a la constitución. Claro, por eso te decía yo no soy el que hace los cambios, pero los cambios tienen que venir también por cosas fundadas, porque no es el caso de decir, esa hija, de un comisario de trasladana, todo el día se va a recibir la presión de trasladamos y una comunidad, la mitad pide el traslado, la otra mitad pide que continúe. Ese es un fenómeno cotidiano, normal, que viene también como consecuencia de la inequidad social. O sea, hay que ver con mayor profundidad. Pero yo no quiero cometer la injusticia de sancionar a un policía sin que sea sometido a sumario y a juicio correspondiente. Los trabajos seguirán, pero tampoco vamos a hacer un trabajo apurado, un trabajo rimbombante de allanar viviendas o locales de personas que puedan ser inocentes y perjudicar el trabajo investigativo. Celcita Chávez fue asesinada a balazos la semana pasada por 2 sicarios contratados por una de las tantas organizaciones dedicadas al ordeño de combustibles. Viene un paciente de 85 años y un paciente de 25, ¿y qué vamos a hacer? Es horrible para un médico tener que elegir una cama, tener que decir, este paciente va a entrar y este no va a entrar. No hay seguridad de que el paciente salga una vez que entra en terapia. Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia, pero esto lo veníamos diciendo 1 y 1000 veces, no van a ser suficientes las camas de terapia. Nos estamos dando cuenta que en algunos lugares las personas están tardando en consultar. La persona a lo mejor no siente dificultad respiratoria, pero los niveles de oxígeno que le están llegando a la sangre ya son bajos. Dejate de joder, dejate de farrear, usar el tapabocas, lavate las manos, salí de tu casa solamente lo necesario.
En otra información, un video grabado en la zona de Coronel Oviedo generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues muestra una brutal agresión contra dos personas. Tanto los agredidos como los agresores tienen su propia versión de lo ocurrido y presentaron ambas personas o ambos grupos su propia denuncia ante las autoridades. En las imágenes se observa a Cristian Báez, de 34 años, y José Miguel Arzamendia, de 28, siendo golpeados por dos jóvenes de 17 años en inmediaciones de la Plaza José II de Cut, en el centro de la ciudad de Coronel Oviedo. Ambos sufrieron tremendas lesiones en la cabeza a raíz de la golpiza. Uno de los atacantes sería nieto de una fiscal, según el abogado de las víctimas. ¿Qué dijeron ellos? Y ellos, pelotudo, mongólico, no sé, que muchísimas cosas dijeron. Palabras ofensivas. Sí, entonces nosotros nos encostamos porque nos iban a rozar. ¿En algún momento ustedes reaccionaron a sus agresiones verbales? No, ¿qué es lo que le pasa? Ya ahí nos quedamos nosotros porque nos iba a rozar. Entonces, al quedarnos, se bajó ya los victimarios y abrió la puerta del acompañante. Ahí le agredió a mi compañero rompiendo ya una copa de vaso por la cabeza y quitando del habitáculo. Yo nunca le he visto a los chicos, no le conozco. No sé cómo explicar lo que pasó porque la verdad que no tengo ni cómo... ¿Fue un golpe inesperado? Sí, claro que sí. Yo al bajarme como para atajarle, le rompieron ya la cabeza a mi amigo y para separarle yo me bajé y allá me echaron, me patearon. Ahí en el video se ve todo. ¿No tuvieron tiempo de defenderse? ¿Se pusieron contra vos entre dos entonces? Sí, entre dos. ¿Pudiste observar si había más jóvenes dentro del vehículo? Entre tres creo que estaban, y una chica, es la chica la que estaba filmando. Estábamos mandando a hacer estudios tomográficos a Cristian porque tiene lesiones en la cabeza y estamos ahora en la comisaría haciendo la denuncia correspondiente para el inicio de lo que podría ser una denuncia por tentativa de homicidio o lesión grave, o en todo caso, según el informe médico que estamos esperando, podríamos instaurar una querella criminal autónoma en contra de los responsables de este hecho. Sin embargo, la contraparte tiene una versión totalmente distinta. Una joven que acompañaba a los dos menores denunció ante la comisaría que los adultos supuestamente ebrios llegaron hasta su vehículo y la golpearon en el rostro, causándole lesiones. Los jóvenes que la acompañaban supuestamente salieron en su defensa y fueron agredidos, terminando igualmente con lesiones. El video fue precisamente grabado por la denunciante y ahora refieren que sufren amenazas en las redes sociales. Y todo ardió en llamas en una carpintería de la zona del barrio Manorá después de un incendio por un aparente cortocircuito. Las pérdidas son millonarias, por lo menos 500 millones de guaraníes. Incendio de grandes proporciones. Diferentes compañías del cuerpo de bomberos están combatiendo este incendio de grandes proporciones. Depósito de madera aquí en España. Al fondo de esta propiedad, aquí sobre la calle Antonio Bestar, casi España, se encontraba una carpintería que ardió por completo en la noche de este lunes. Las pérdidas son millonarias para esta familia que se dedicaba al rubro y hay que decir que varias horas después el fuego se reavivaba cada tanto en lo que alguna vez servía de taller. Yo hacía mantenimiento de viviendas, a veces preparaba puertas, ventanas, o mueble de cocina, placar, y si no podía hacer en el domicilio particular, lo traía acá al taller a hacer, porque acá tenía toda la máquina. ¿No era un taller, una carpintería de fabricación? No, yo hago esto de mantenimiento nomás ya. Igual que tenía cosas ajenas. La maquinaria tenía todas. Y más herramientas que son manuables, cepilladora, lijadora, tupí, que todas las herramientas. ¿La carpintería completa? Completa era. ¿Y ahí cuánto más o menos hubo inversión? Y en maquinaria y en herramientas portátiles, como 500 millones más o menos.
Sí. ¿Estos millones solo maquinaria? Solo maquinaria. Fue la parte de los muebles que tenía acá. Había muebles antiguos que estaban todos y que ya no están, ¿verdad? No, la verdad que hay mucha pérdida tengo. Y justamente mi madre ayer fue al hospital porque se había caído. Y mi madre tiene 84 años, se llama Sofía. O sea, ella y le llevaron mis hermanas al hospital. Y en ese transcurso fue que también hubo el impacto del fuego. Y empezó. Y cuando vinieron del laboratorio ya encontraron que se estaba incendiando. Bueno. Y yo vivo en Luque, yo no vivo acá. Pero trabajo acá, pero vivo en Luque. Y cuando vine, me llamaban a venir y ya agotó, ya no podíamos hacer nada. Lo que estamos viendo, todo esto era parte del taller, ¿verdad? Sí, el taller está acá, hasta esta parte del taller. La casa que está allá es de mi sobrino, que también consumió. Habitaciones. ¿Verdad? Habitaciones, sí. Que agarró también esa parte. Las pérdidas son cuantiosas y prácticamente irrecuperables para esta familia que tenía en la parte posterior de la propiedad este taller, donde solamente en máquinas había una inversión aproximada de 500 millones de guaraníes. Hoy esta familia necesita una mano solidaria en caso de que algunos de los televidentes quieran ayudar al señor Pedro Villanueva, el encargado de este taller. Él es de profesión carpintero. Pueden comunicarse al 0984-532-084 con el señor Villanueva y de esa forma extender la mano solidaria. 2 jóvenes fueron detenidos luego de que hayan asaltado a un ciudadano venezolano con arma de fuego y puñal en mano. Afortunadamente se recuperó lo robado, aunque la policía sigue buscando a los cómplices. En el barrio Ciudad Nueva de Asunción, un joven venezolano en horas de la noche de la jornada del lunes recibió la sorpresa de 4 presuntos motochorros. 2 de ellos bajaron de la motocicleta para increparlo, pero por fortuna del joven, una patrullera de la Policía Nacional se encontraba rondando la zona y pudieron capturar a al menos 2 de los presuntos asaltantes. Bueno, yo iba camino a mi casa y me interceptaron 2 motorizados con 2 parrilleros. Se bajaron 2, uno con arma blanca y otro con un cuchillo, y una pistola. Entonces me pidieron mi pertenencia, pues. Y yo solamente cargaba mi teléfono. Me quitaron mi teléfono e inmediatamente llegó la patrulla y los acorraló. Entonces los persiguieron, hicieron el procedimiento de persecución y atraparon 2 de los delincuentes. Y bueno, recuperaron mi teléfono. Y bueno, sí, por fortuna recuperaron mi teléfono y que por lo menos no me hicieron nada, pues gracias a que ellos estaban dando vueltas por la zona, entonces no me hicieron mayor cosa también, porque ellos inmediatamente interceptaron. 2 motociclistas con 4 ocupantes se encontraban haciendo despojo de pertenencia de 2 jóvenes que circulaban por el lugar. Inmediatamente solicitaron apoyo, hubo una balacera de parte de los motochorros y también persuadido por personal de la comisaría y fueron aprehendidos 2 de ellos. Uno se entró bajo un vehículo donde fue aprehendido, el otro se entregó rápidamente y puesto a cargo de la fiscalía. Se recuperó los celulares de la víctima, también un arma blanca en ese momento. Hoy, esta mañana, transeúntes llamaron a 911 comunicando que encontraron un arma de fuego calibre 32 en la vía pública, debajo de un vehículo. Sería de los asaltantes. No se encontró ni una vainilla, pero sí el arma de fuego y aparentemente fue percutido. Las 4 personas, los 4 presuntos asaltantes fueron aprehendidos. No solamente fue aprehendido 2 personas que en ese momento se bajaron para despojar la pertenencia a los transeúntes. Al menos uno de los jóvenes capturados tiene ya antecedentes por robo agravado. Se pudieron incautar 2 celulares, un puñal de considerable tamaño y así también una billetera perteneciente al joven venezolano que fue víctima de esta situación. Ambos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y mientras que el Departamento de Investigación del Área Central se encuentra abocado a poder localizar a los 2 restantes. Hasta aquí, Carlos, Mercedes.
Bien la policía, ¿no? Sí, rápido. Porque ustedes escucharon a la víctima, a esta persona de nacionalidad venezolana, diciendo haberle reconocido a sus atacantes y que incluso la policía recuperó del poder de los detenidos su aparato celular. Más que evidencia. Claro, pero ¿qué pasó? Hoy, el jefe de la comisaría séptima recibió un oficio de parte de la fiscal Teresa Sosa, ordenándole la libertad de Cristian David Frontela Bello, paraguayo, soltero, 24 años de edad, como así también del joven Matías Benjamín Valiente Mato, 18 años de edad. Segundo punto, comunicar a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Comisaría Séptima de Asunción. Registrar en el cuaderno de investigación fiscal y archivo de resoluciones. Atentamente, lleva la firma de la fiscal Teresa Sosa Laconich. Sería interesante saber cuál es el razonamiento técnico-jurídico que tuvo la agente del Ministerio Público para disponer la libertad de 2 presuntos sospechosos de haber asaltado en la vía pública a un ciudadano extranjero a punta de arma blanca y haberle despojado su teléfono celular. O sea, ¿estuvieron detenidos cuánto tiempo? ¿6 horas? ¿No declararon? Desde ayer. Desde ayer. Desde ayer. Y esta mañana ya llegó el oficio. Sí. ¿No declararon los presuntos asaltantes y tampoco la víctima? No, tampoco. Pero se encontró un arma, dice la policía. Sí, ahora. se encontró un arma después, un arma de fuego, porque del poder de uno de los detenidos se recuperó un puñal. Y también la víctima refiere que uno de ellos tenía consigo un arma de fuego. Y probablemente en la huida se cree que esa arma de fuego se le cayó a uno de los delincuentes. O echaron. O tiraron, ¿verdad? Se despojaron de la evidencia. Detención. Pero qué frustrante para la policía. Definitivamente los escuchamos con mucha frecuencia argumentar este tipo de situaciones cuando se le cuestiona sobre su trabajo, ¿no? Ellos dicen, nosotros les agarramos y horas después ya están nuevamente libres. Y esto es un ejemplo clarísimo de lo que ellos dicen. Totalmente. Y no solamente frustrante para la víctima, sino para la población, porque sabemos muy bien que esta gente va a terminar en un par de días más. De vuelta haciendo lo mismo. Exactamente. Y uno puede terminar siendo víctima. Vamos a tratar de hablar. A ver, por ahí tenemos la gentileza, la posibilidad de charlar con ella, que nos explique. Por ahí tiene un argumento jurídico que desconocemos. Yo por lo menos soy neófito en las cuestiones jurídicas, pero nos encantaría razonar con ella cuál fue justamente ese criterio. Exactamente, porque así, viendo a primera vista, hay elementos como para que esta gente sea puesta a disposición del juzgado y enviada a prisión, porque son un peligro. Nunca mejor armado un caso. Tenés los presuntos autores, tenés la víctima que identifica a los presuntos autores, tenés el robo... El objeto robado. Exactamente, el objeto recuperado robado. del poder de los asaltantes. Y arma punzante. Y un arma punzante. ¿Qué más datos necesita? Bueno. Los vecinos piden justicia, exactamente, porque la zona también es bastante insegura y bueno, con este tipo de situaciones ya definitivamente no sabe quién los defiende. Continuará en el vecindario. Así mismo. Vamos a otra información. Macabro hallazgo, esto en la zona de Toronó, muy cerca a un barranco, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que a simple vista, según los investigadores, presentaba marcas de violencia, así como varios impactos de bala. Aproximadamente 2 kilómetros de la ruta en un descampado aquí de Toronó fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años, cuyo cuerpo presentaba varios impactos de bala. La sangre es nueva, todavía no tiene olor, no tiene olor a putrefacción el cuerpo también. Y también hay un detalle que la gente con quien se habló acá, que está al otro lado del arroyo, dice que los disparos fueron toda esta madrugada, entre partir las 2, las 3. ¿Eso, comisario? Se escuchó. Tengo entendido que no es de la zona, porque varias personas vinieron y no se le conoce. Pero muchas veces el aspecto cadavérico no te da el rostro normal, digamos. Él tenía un trapo en la boca y atado con otro que sacaron de la campera la manga, parte de la manga, y aparte tiene un impacto en la cabeza. Eso también hace que no pueda ser reconocible fácilmente, ¿verdad? ¿Cuántos impactos en total se encontró por su cuerpo? Más o menos 6 a 7. ¿Por qué?
no tenemos algo certero porque hay algunos que son de salida, entonces no sabemos si se trata del mismo proyectil, pero como mínimo 6. Todo indica que el joven fue ejecutado aquí en el mismo sitio donde fue encontrado. Incluso los criminales lo habrían maniatado con su propia campera. Y vamos a volver al tema anterior, la detención de 2 jóvenes, presuntamente motoasaltantes, y que fueron liberados por disposición de la fiscal Teresa Sosa. Y ya está con nosotros en línea de comunicación la agente del Ministerio Público. Fiscal Teresa Sosa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí junto a Carlos Troche, Mercedes Almada, le saludo a Aníbal Espínola. Queriendo saber un poquito, doctora, sus argumentos por los cuales estos 2 jóvenes detenidos y que estaban detenidos en la comisaría séptima fueron liberados y que supuestamente fueron responsables de haber asaltado a una persona de nacionalidad venezolana. Sí, explico rápidamente. Bueno, en primer lugar, la información, ¿verdad? Que estuvo saliendo por las redes, aparentemente proporcionada por funcionarios policiales de la comisaría séptima, no guarda relación con los hechos que fueron denunciados en el cuaderno de investigación fiscal y que están por escrito. En el cuaderno de investigación fiscal lo que dice es lo siguiente. Primero, que un oficial de apellido Yajari y otro se encontraron en una patrullera haciendo su patrulla rutinaria. Y que de repente vieron a 2 motos que daban unas vueltas y decidieron seguirlos para pedirles su identificación. El primer procedimiento irregular. El libre tránsito de las personas y de los vehículos está garantizado en la Constitución Nacional. Así que la primera cuestión llamativa, irregular. Luego dicen ellos que vieron cuando a estos motociclistas que pararon y le sustrajeron un celular con un arma de fuego y con un arma blanca a una persona. Que ellos vieron eso. Otro elemento llamativo. Es decir, que ellos le siguieron y estas personas, sabiendo que la policía estaba detrás de ellos, pararon y le asaltaron a una persona. Bueno, siguiente situación. Ellos le aprendieron a 2 jóvenes. Esos 2 jóvenes, de acuerdo al informe policial, no tienen antecedentes penales. Ninguno de ellos. Y no se encontró en poder de ellos ningún arma de fuego. Luego, esta mañana, recibimos una comunicación telefónica y nos enviaron la nota recién a la siesta, donde decía que un transeúnte le llamó al oficial de la séptima y le dijo que encontró un arma en la calle. Ellos relacionan esa arma en la calle con el arma que supuestamente tenían estos 2 jóvenes. Entonces, ante esas dudas, ¿verdad?, y estando vigente el principio de inocencia y teniendo como regla de que el proceso penal se realiza en libertad y no con prisión preventiva, entonces resolví liberar a estas, darles una resolución de libertad, pero esas personas siguen ajustadas, siguen sometidas al procedimiento penal, mientras que ubico a la víctima, porque me dieron un nombre de una persona, dijeron que es de nacionalidad venezolana, sí, señora, y dieron una dirección. Pero los funcionarios hoy fueron hasta la dirección y no encontraron a ninguna persona. Entonces, esta noche volvieron a ir, porque cabe la posibilidad que la persona esté trabajando, ¿verdad? Entonces fueron y dejaron una notita para que si esta persona va a su casa hoy esta noche se pueda comunicar con nosotros, conmigo personalmente, y entonces le podamos citar para que venga a prestar declaración testimonial. Esa es la situación. Doctora, en la primera o la segunda denuncia de la cual usted está hablando, que radicó la policía con los datos que tenía, figura esta supuesta víctima, ¿y hay algún número telefónico de él? No, justamente, no me dejaron ni siquiera un contacto de algún pariente o de algún amigo, ¿verdad?, o de alguna persona con la cual podamos contactar vía telefónica, ni línea baja, ni celular. Porque justamente en este informe que mostrábamos hace segundos nada más, doctora,
Teníamos la versión de la presunta víctima, quien dijo que la policía recuperó del poder de estas dos personas detenidas, incluso su aparato celular. Y la policía refiere también que había incautado del poder de estas personas un arma cortante. Sí, así es. Pero usted Pero sí, no el arma de fuego. pero usted sí o sí necesitaba la declaración o necesita la declaración de la víctima. Y sí, ¿por qué? Porque ¿cómo se origina? Se origina porque una patrullera sigue a un vehículo, a una moto, sigue para identificarlos y luego para cuando observa que la asalta a otras personas. O sea, es un procedimiento que sinceramente es muy confuso. Entonces, ante esta situación necesitamos corroborar. Nosotros tratamos de hacer todas estas diligencias dentro de las 24 horas, porque como ustedes saben, tenemos solo 24 horas. Pasa las 24 horas y nosotros tenemos que liberar a la persona si es que no imputamos, porque si no violamos el Código Procesal Penal. Entonces, nosotros hicimos el intento y esperamos mañana poder contar, ¿verdad?, con la declaración de esta persona, ¿verdad? Por lo que entiendo, doctora Sosa, creo que el reporte, el informe ambiguo de la policía hizo que finalmente tome esta determinación. Así mismo. Pero si es que la víctima viene y nos confirma ese relato, entonces nosotros vamos a ordenar nuevamente la detención de esta persona y vamos a formular imputación y vamos a solicitar al juez que ordene su captura, ¿verdad? Y la otra cuestión muy importante es de que yo tengo que valorar sí o sí es que no tienen antecedentes penales. Porque si estas personas tenían una conducta ya penalmente sancionada con anterioridad por la comisión de otros hechos punibles, también es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero estos jóvenes no tenían. Y además su defensora pidió que se realice en forma inmediata la prueba de nitrito y de nitrato, que llamativamente no fue realizada ya el día de ayer por los funcionarios de la comisaría séptima. Porque ellos saben que el protocolo es así. Cuando aprenden a una persona con sospecha de haber disparado armas, inmediatamente tienen que hacer la prueba de nitrito y nitrato. Ahora, doctora, hoy recién hicimos esta tarde. ¿Y ya se tienen esos resultados? Todavía. Doctora, que la policía relate una situación en donde ellos participaron en carácter de testigos, porque ellos en la segunda denuncia dicen de que vieron, según lo decía usted, que estos jóvenes asaltaron a una tercera persona que hasta ahora usted no pudo ubicar. ¿El solo testimonio de la policía ya no es elemento suficiente para usted? Y yo en este caso especial considero que no es suficiente por el hecho fundamental de dos situaciones. Primero, de que siguieron a dos motos sin motivo aparente alguno, ¿verdad? Esa es una cuestión. Y nosotros combatimos la supuesta actitud sospechosa, entre comillas. Y segundo, lo del arma, que aparece un arma esta mañana. Ahora, incluso... No en el momento de la aprehensión. Pero yo le voy a decir una cosa. Puede que esto haya ocurrido así como se relata la denuncia. Pero sencillamente necesito la declaración de la víctima. Y les quiero reiterar, a pesar de que a muchas personas no entienden, el procedimiento penal por regla es en libertad. No es con prisión preventiva. Ahora, doctora, ¿la policía reporta un intercambio de disparos entre motociclistas y patrulleros? Porque el vecindario, por lo menos algunos vecinos dicen haber escuchado intercambio de disparos. Balacera. Y se puede escuchar, pero el tema está de que ningún arma fue incautada al momento de la aprehensión. Y tampoco hicieron la prueba de nitrito y nitrato. ¿Qué les puedo decir? Y además de yo tengo 24 horas. Entonces, ahora el tema lo importante es aclarar, ¿verdad?, que estas personas están sujetas al proceso penal. Lo único nada más es que no están con una orden de detención, o sea, con una orden de estar recluidos. Pero están sujetas al proceso penal. Ustedes tienen todos los detalles, los datos, dónde viven, hijo de quién, en el hipotético caso de que... Íntegramente. Ahora, además de la denuncia, ¿usted llamó a declarar a alguno de los policías que firma en esta denuncia, en esta acta que elaboraron?
sí conversamos con los policías, ¿verdad? No personalmente porque ya es su día de Franco, pero sí conversamos con la asistente correspondiente, conversó con los funcionarios policiales, ¿verdad? Y hoy esta noche, por ejemplo, la verdad que no esta noche, esta tarde, ¿verdad? Fuimos también a verificar la patrullera, el móvil, que supuestamente había recibido disparos. No tiene ningún disparo el móvil policial, ya se le abrió acta. Y explicó el ayudante de turno que las abolladuras que tiene son viejas, ¿verdad? Son anteriores y que no guardan relación al hecho denunciado de ayer. O sea, ¿se podría decir entonces, doctora, que esto se trató de una farsa de la policía? No, no necesariamente, absolutamente yo no voy a decir eso. Hasta que yo no tenga la declaración de la víctima, ahí yo voy a tener la versión final y voy a esperar. Y así que mientras tanto la ley obliga que se presuma la buena fe de las personas y yo presumo la buena fe de los funcionarios policiales. Fiscal Teresa Sosa, muchas gracias por el tiempo. Muy amable, muchas gracias. A usted. Bueno, la versión de la agente del Ministerio Público entonces. ¿Están sujetos todavía a la investigación? Claro. ¿Ambos jóvenes? Y si cuando la víctima venga a ratificarse en su denuncia, si es que lo encuentran, bueno, entonces se procederá nuevamente a una orden de detención y también de parte tanto de la Fiscalía como así también de parte del mismo juzgado, ¿verdad? Y la víctima que se dé por enterada de alguna manera que la Fiscalía lo está buscando, porque de hecho que pudo hablar con los medios de comunicación, estuvo concediendo entrevistas inclusive, pero la Fiscalía no lo ubica. Claro. Sí, nosotros lo ubicamos. ¿Por qué no la Fiscalía? Claro. Así mismo. Bueno, vamos a recordar lo ocurrido, este caso de sicariato en la zona de Ñemby en enero de este año. Finalmente, la investigación está empezando a arrojar algunos datos muy positivos. Fue detenido un hombre conocido como Nico Senat, cuya detención era la parte que faltaba para cerrar justamente este caso. Nicolás, vamos a hablar contigo. Vos manejaste el vehículo ese día, ¿verdad? ¿Vos estuviste implicada en el crimen de este Aquí en el barrio San Francisco de Limpio, una comitiva fiscal policial logró la detención del último implicado en el crimen de Sergio Denis Romero, ocurrido el 12 de enero pasado en el barrio Embocayatí de Ñemby. Se trata de Nicolás Pérez, quien supuestamente habría participado en el crimen como el chofer de los presuntos autores de este asesinato. El detonante del problema fue justamente el tráfico de droga. Esta persona a quien le estamos buscando se hacía pasar por personal de la CENAP. Ellos robaron la mercadería de un grupo, ellos se enteraron y ahí empieza el problema, la guerra entre ellos y la lucha de poder por el microtráfico. Ahora en el allanamiento nuestro objetivo principal era Nico alias CENAP, que era conocido en su mundo delictivo, y nos encontramos con muchas armas y también presumiblemente de droga. Justamente por eso le convocamos al personal de narcóticos para que hagan la prueba de narcotest. Esto en parte también concreta las sospechas, comisario, más aún teniendo en cuenta que se encuentran aquí los famosos uniformes para-y que utilizan los agentes de la CENAP. Y sí, justamente es uno de los detalles importantes de este procedimiento: armas, drogas, y también le llegamos acá gracias a los trabajos técnicos justamente en esta zona del Limpio, porque el hecho ocurrió en la zona de Ñemby, zona de Villa Lisa, ¿verdad? Y ahora ya le habíamos hecho seguimientos técnicamente y vinculado al hecho y le llegamos hasta acá. Un crimen que tenía como trasfondo el tráfico de drogas por una parte y por otra parte también algo de tinte pasional. Sí, un vínculo de ambas partes, ¿verdad? Un tinte pasional, robo de mercaderías, un supuesto allanamiento de la CENAP
y después digamos, el ajuste de cuentas entre ambos grupos. Con la detención de Nicolás, ¿se cierra la investigación para la policía, comisario? Sí, era la última persona que estaba vinculada al hecho, que así como dije en principio, le estábamos haciendo seguimiento técnicamente. El procedimiento que realizamos en el transcurso de esta mañana nos permite tener varios elementos como evidencias que posteriormente van a ser analizados en cuanto a su importancia y trascendencia en la investigación con respecto al hecho punible de homicidio doloso que estamos investigando. ¿Estas otras personas que están aquí demoradas también, qué vínculo tendrían con la persona buscada? Bueno, la participación de ellos en esta causa, en realidad, prima facie no existe ninguna vinculación de momento, ¿verdad? Ahora, la situación en que ellos se encuentran en cuanto a la violencia que imprimió uno de ellos es simplemente por resguardar la seguridad de ellos mientras dure el procedimiento, ¿verdad? Ya luego se verá si es que hay algún elemento que nos indique la necesidad de incorporarlos a ellos como parte del proceso. Encontraron aquí en el lugar a Nicolás. Él estaba viviendo hace cuánto tiempo ya aproximadamente aquí. ¿Es un alquiler esto, doctora? Claro, ellos refieren que es un sitio que ellos utilizan, que es propiedad de otra persona que es patrón de la señora, ¿verdad? De la ocupante, y que hace más o menos un año están en el sitio. Bueno, ¿no encontraron el vehículo que estaban buscando también en el marco de la investigación, doctora? No encontramos el vehículo, pero sí estas evidencias que se observan y que son muy importantes para la investigación. El detenido es conocido con el alias de Nico Sená, teniendo en cuenta la información que manejaban los investigadores que supuestamente se hacía pasar por agente antidroga para conformar falsos operativos y así alzarse con importantes cargas de drogas. Sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Abogada Mirta Estela Sánchez. Por unanimidad y por mayoría se establece y se dispone la suspensión de la misma. Por presuntas sospechas de la comisión de hechos punibles. Y en la jornada de hoy, el Ministerio de Salud hizo la presentación de 30 nuevos respiradores adquiridos para más camas en unidades de cuidados intensivos. Y por supuesto, en esta ocasión, el ministro Julio Mazzoleni fue requerido acerca de este duro, pero duro cuestionamiento comunicado de un conjunto de gremios médicos, 6 en total. Y primeramente, el ministro Julio Mazzoleni descartaba la inexistencia de problemas en la provisión de los equipos de protección individual. De acuerdo al secretario de Estado, se tienen equipos de protección individual. Y bueno, fíjense en esta parte resaltada, la alta demanda de insumos de equipos de protección individual, EPI, necesarios en esta epidemia, obligan al personal sanitario a reutilizarlas con el peligro que esto conlleva. Primera grave denuncia del gremio médico. Y lo que también después resalta este comunicado es lo siguiente: consideramos que la situación es grave y que es necesario implementar medidas extremas para evitar la situación de catástrofe a la que podemos llegar. Por primera vez, todos los gremios de la salud unidos hacen un llamado al Ministerio de Salud y nos ponemos a disposición solicitándole trabajar de manera conjunta para intentar recomponer el sistema a fin de no dejar desprotegidos a cientos de miles de paraguayos que dependen de este sistema sanitario y precario y del personal de blanco. ¿Qué dijo Julio Mazzoleni, el ministro de Salud? Que Salud Pública siempre estuvo abierta, la cartera, abierta a todos los gremios médicos, y que si verdaderamente tienen intenciones de colaborar, no hay problemas en que directamente se acerquen a su oficina y puedan dialogar. No es necesario, decía, ninguna convocatoria. Pero aquí está la respuesta del ministro Julio Mazzoleni a los duros cuestionamientos, a los duros términos de los gremios médicos. Insinuó un oportunismo, ya sea por cuestiones ideológicas, políticas,
de los 6 gremios que, repito, emitieron este duro comunicado. Lo que yo digo es lo siguiente, nosotros del nivel central, en base a nuestra planificación, no tenemos ningún problema en equipo de protección individual. En aquellas áreas que haya déficit o que haya que asumir, digamos, dificultades, nosotros no solamente lo hemos hecho, sino que hemos sido los primeros en manifestar eso. En el caso de los equipos de protección individual no tenemos esa dificultad, así que si existe algo, le pedimos a las personas que lo hagan de manera seria, que hagan realmente una denuncia puntual del lugar donde se produce y nosotros vamos a estudiar qué hay esa dificultad, dado que en el nivel central nosotros tenemos incluso en stock en muchos de estos insumos. También dicen que quieren acceso a la información, cuando esa información está accesible a una presión de un dedo de la mano. Entonces, realmente creo que el único obstáculo entre la información que otorga el Ministerio de Salud Pública y cualquier ciudadano paraguayo es eso, precisamente tocar con un dedo de eso. Entonces, yo creo que hay que alejar, este es un momento en que tenemos que estar unidos todos los paraguayos. Y es que nunca hubo un alejamiento, por eso les decía, si hubieran levantado el teléfono o se hubieran presentado aquí, estarían sentados en una mesa sin ningún problema y sin necesidad de eso. Yo creo que lo que es importante también es hacer a un lado un poco las cuestiones ideológicas o las cuestiones políticas y los oportunismos, ¿verdad? Más allá de las críticas que son válidas y muchas de ellas que nosotros aceptamos con toda humildad. Pero creo que es un momento de construir. Aquí también, y quiero resaltar eso, hay muchos gremios que pueden tener posturas críticas, pero que no están representados, ¿verdad? Así que, como digo, nosotros este es un momento en que hay que sumar. Rodrigo González, el actual titular de Senave, dio positivo al coronavirus y ya se encuentra recuperado. ¿Por qué es importante esta información? Porque él se muestra en primera persona como un donante de plasma. Estamos hablando de uno de los tratamientos más efectivos de lo que se conoce hasta ahora, por lo menos, contra el coronavirus. Y de hecho, que comparte lo que hace en sus redes sociales. Tras haber vencido al COVID-19, el ingeniero Rodrigo González, actual presidente del Servicio de Calidad y Sanidad Vegetal de Semillas Senave, decidió donar su plasma para ayudar a pacientes que estén requiriendo en la lucha por la sobrevivencia. Creo que es un deber de todos ciudadanos tener ese espíritu solidario, que es algo que nos caracteriza a los paraguayos. Está demostrado a través de las ollas populares, esa empatía que generalmente nos caracteriza hacia nuestros semejantes. Y le pregunté a la doctora ahí cuando me estaba iniciando el procedimiento de extracción de sangre, si yo qué número de donante era, y me sorprendió porque me dijo, sos el número 13 recién. Entonces es importante, creo que está el trabajo, el rol de los medios de comunicación para poder concienciar a la población a que pueda donar no solamente plasma, sino que sangre también, ¿verdad? Uno puede donar hasta 3 veces por año sangre. Pero ahora, bueno, hay que ver cómo rastrearle a los recuperados y poder insistir a que donen el plasma. Señaló estar sorprendido por la escasa cantidad de donantes que hasta el momento se presentaron voluntariamente, por lo que llamó a la conciencia de los pacientes recuperados. Un solo donante puede ayudar hasta 3 personas, porque son 200 ml por tratamiento. Y hasta 600 ml uno puede donar, ¿verdad? En mi caso fueron 400 ml, bueno, serían para 2 tratamientos. Añadió que el procedimiento es sencillo, completamente indoloro y toma menos de 40 minutos. El plasma de convaleciente es efectivo solo en un tiempo determinado y aporta anticuerpos al organismo de un paciente hospitalizado por COVID-19, de manera a ayudarlo a su recuperación. Para cualquier tipo de información sobre cómo podés donar plasma, podés comunicarte a este número de línea baja, el 205-840.
Importantísimo llamar a este número a ver si podemos ayudar, porque en Paraguay tenemos más de 5.000 personas ya recuperadas del COVID-19, pero lamentablemente no todos cumplen con los requisitos para poder ser donantes del plasma. Atención con lo que nos dice el doctor Echeverría acerca de quiénes pueden ser donantes de plasma. Y la gente que llamaba se había contagiado hace ya mucho tiempo, en marzo, en abril, en mayo, lo cual no entra dentro del requisito fundamental, que es donar después de 14 días de estar sin síntomas hasta el día 30. Entonces pocos son las personas que estaban dentro de ese tiempo, pero en este momento eso mejoró. Lo que sí preocupa al programa es que esto sea sostenible, por eso es que apelamos a los medios masivos de difusión, donde hay muy buena respuesta. Hay mucha gente joven que se recuperó, que está proponiendo como donantes de sangre, y personas de todas las edades. Hay entre sexo femenino y masculino en cuanto a donación. Te viene un paciente de 85 años y un paciente de 25, ¿y qué vamos a hacer? Es horrible para un médico tener que elegir una cama, tener que decir este paciente va a entrar y este no va a entrar. No hay seguridad de que el paciente salga una vez que entra en terapia. Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia, pero esto lo veníamos diciendo una y mil veces, no van a ser suficientes las camas de terapia. Nos estamos dando cuenta que en algunos lugares las personas están tardando en consultar. La persona a lo mejor no siente dificultad respiratoria, pero los niveles de oxígeno que le están llevando a la sangre ya son bajos. Dejate de joder, dejate de farrear, usar el tapabocas, lavate las manos, salí de tu casa solamente lo necesario. Recién comentábamos este dato oficial que hace referencia a que la pandemia causó una crisis inédita en la salud mental, principalmente en esta parte del continente. Y para hablar sobre el tema invitamos y agradecemos su tiempo a la licenciada Marian Leticia Piñanes. Ella es psicóloga. Licenciada, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, estamos acá para hablar justamente de salud mental, cómo afecta la pandemia en nuestro estado mental. Este cambio que tuvimos realmente es un impacto en la psicología de las personas, porque cualquier cambio genera estrés, y realmente los cambios de la educación virtual, de que el confinamiento, la gente que se quedó sin empleo, sin trabajo, afecta muchísimo en todo lo que es la ansiedad, el estrés y por sobre todo la depresión. Han aumentado las consultas de justamente ataques de pánico y también depresión. Si vamos a situaciones más extremas, licenciada, vemos circular algunos videos en redes sociales en donde se ve a un familiar cómo le cuesta despedirse de aquel que entró caminando a un centro asistencial y 5 días después fallece por COVID. Nunca hubo un último abrazo, nunca hubo una despedida, y de hecho que es un luto bastante difícil, y no solamente para aquellos que fallecen por COVID, porque el protocolo habla de que cualquier fallecimiento hoy día tiene distanciamiento en este sistema de sepelio. ¿Cómo se vive el luto desde ese punto de vista? Realmente todo cambió, todo es mucho más impactante. Y el duelo, se llama duelo porque duele, y generalmente ese duelo se va resolviendo en el caso de personas, familiares que van perdiendo, digamos que perdieron un familiar allegado. El tema del duelo se resuelve con esa despedida, con ese abrazo, con el poder hablarle a mi familiar estando internado, cosa que ahora eso no se puede dar.
que los velatorios son la despedida de 1 hora, es lo que me cuentan algunos pacientes que están llegando justamente a hablar de ese dolor y de esa tristeza tan profunda que es perder un familiar y en estas circunstancias no tener ese tiempo que antes teníamos para despedirnos. Afecta totalmente la resolución del duelo y es muy duro, muy fuerte, muy impactante para aquellos, por sobre todo, yo tengo en consulta niños y adolescentes que perdieron una mamá o perdieron a su papá, no solamente por el COVID, sino por otras enfermedades, otras situaciones, pero el COVID, el sistema, el modo COVID que estamos viviendo nos permite tener el mismo estilo de vida y el mismo estilo de despedida que teníamos antes, entonces eso afecta directamente a la salud mental, todo se pone mucho más difícil. De hecho, que muchos extienden ese proceso de negación, licenciada, porque no pueden creer, se niegan a creer de que su familiar se fue por esta razón y justamente por lo que le decía, muchos entran caminando y finalmente después terminan de la peor manera. Ese proceso que por lo general tiene que durar un tiempo determinado en base a cada persona, se extiende y se vuelve casi una obsesión la negación. Totalmente, si bien digamos en las etapas del duelo, la primera etapa siempre fue la negación, hoy día se extiende esa etapa, ¿verdad? Se extiende, es como que muchos pacientes me dicen, yo tengo la idea de que hizo un viaje, de que va a regresar, de que va a entrar por esa puerta, y es muy duro realmente, y han aumentado las consultas y han aumentado el tema de contener al paciente y acompañar a los familiares en el proceso de todas las pérdidas que estamos viendo, pérdidas a nivel de fallecimiento y pérdidas de trabajo y pérdidas de muchas cosas, justamente el estilo de vida que teníamos antes de este modo COVID. Licenciada, ¿qué tipo de trastornos presentan con más frecuencia los pacientes que acuden al consultorio? Bueno, desde marzo más o menos que yo estoy atendiendo ya desde la cuarentena en teleconsultas y videollamadas, muchísimos más casos de ansiedad, de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, en donde los pacientes comienzan a tener síntomas de opresión en el pecho, falta de aire, angustia, dolores de cabeza, insomnio, sensación de que me voy a morir, sensación de que me voy a volver loco, loca. Son los síntomas que presentan los pacientes que vienen con ataques de pánico, que son en la mayoría de los casos, así como los casos de depresión que se agudizaron, si bien estaban instalados antes del COVID, se agudizaron los casos de depresión y ansiedad. Así como también lo que recibo mucho y veo mucho son los casos de violencia intradoméstica que se van presentando, digamos, las denuncias y las consultas, por sobre todo de las víctimas. Hoy principalmente, licenciada, con estos números que saltaron, que asustan, la cantidad de fallecidos en un día casi 20, en cierta manera también abruma a mucha gente por el miedo de desarrollar esa enfermedad y de poder terminar mal, muerto. Sí, totalmente. El miedo para mí es algo que te puede movilizar o paralizar. Y realmente yo veo grupos de personas que están en pánico, ¿verdad? De contraer esta enfermedad, y justamente por todo lo que se escucha a nivel mundial. Y hay personas que están totalmente confinadas y encerradas, así como está el otro grupo de personas que están en una etapa de negación y dicen yo no creo en el COVID o no creo en el coronavirus, que son dos extremos realmente peligrosos para justamente desarrollar problemas a nivel mental. Nosotros tenemos un cerebro social, necesitamos sociabilizar, pero realmente la situación que vivimos, todo ha cambiado en cuestiones de nuestros hábitos. Hoy día me preguntan a mí qué debemos hacer para poder tener esa salud mental, y siempre hablo de la palabra equilibrio, el poder tener los protocolos de
limpieza y de seguridad, de todo lo que nos van enseñando día a día, pero también de poder fortalecer nuestro sistema inmunológico y desarrollar una salud mental, informarnos de lo que es la salud mental y el equilibrio en ese sentido. Es muy importante tener en cuenta hoy el tema de la salud mental para poder sobrellevar este cambio que es tan impactante en nuestras vidas. Claro. Cuando un niño tiene crisis, aparecen los padres como sostén en esa situación, pero cuando se pierda un miembro de la familia, ¿quién se convierte en el pilar para sostener al resto, licenciada? Sí, realmente a mí me tocó en este tiempo contenerle a la familia, por sobre todo a niños, ¿verdad?, que han perdido a sus padres o a un miembro de su familia, a su papá o a su mamá. Y realmente a veces tenemos la bendición de que hay abuelos, de que hay tíos, ¿verdad?, pero a veces no hay ese colchón afectivo, ¿verdad? Pero siempre digo que nuestra cultura del país es una cultura solidaria. Y veo también cómo vecinos, amigos se solidarizan con las personas que están en esa situación, digamos, de perder un familiar. Y los psicólogos no estamos dando abasto por la cantidad de consultas y también nosotros debemos de cuidar nuestra salud mental y mantener ese equilibrio. Entonces es muy importante saber que existen grupos de psicólogos que están haciendo también la contención y el acompañamiento a familiares y a personas que están en esta situación de tanto dolor y de tanto cambio que impacta, ¿verdad? Porque no solamente es el fallecimiento, niños o adolescentes que yo estoy atendiendo no solamente perdieron a sus padres, sino perdieron la contención de sus amigos, de sus compañeros, porque no asisten a los colegios y están, digamos, encerrados en las casas, y entonces eso otra vez agudiza y suma a lo que es el proceso de poder sanar ese dolor. Ya que hablamos de la pérdida y de los niños específicamente, ¿qué es lo recomendable, licenciada, desde el punto de vista de información que le podemos proporcionar a los chicos cuando hay una pérdida? ¿A partir de qué edad se le puede contar la verdad? ¿Ellos tienen la capacidad de procesar realmente esta información? ¿O es mejor tener una historia paralela para que ellos puedan procesarlo de manera diferente? ¿Se le cuenta o no al chico cuando fallece un familiar? Hay dos miedos con los cuales todos los seres humanos nacemos: el miedo al rechazo y el miedo al abandono. Si yo al chico no le cuento la verdad en términos sencillos y en términos de naturalidad, que no se puede tanto la naturalidad por el dolor, pero es importante contarle la verdad al niño a partir de la edad que él entienda, a partir de los 3, los 4 años que ella tiene, no te voy a decir la capacidad de entender lo que es la pérdida o la muerte, porque eso ni siquiera los adultos a veces estamos preparados para asumir esa ausencia. Pero si no le cuento al niño lo que está sucediendo en la realidad, el niño mentalmente puede interpretar eso como un abandono. Y el abandono es mucho más fuerte, la herida del abandono es mucho más fuerte que aceptar la realidad de la ausencia por fallecimiento de un familiar. A veces los niños tienen mayor sabiduría que nosotros los adultos y mayor capacidad de adaptación en cuestiones de esos temas, y tienen otro tipo de consecuencias cuando no se resuelve ese duelo. Se habla mucho del tema de la guerra, estamos en la guerra contra el COVID, exactamente, contra la pandemia, un estado de guerra permanente. ¿Esto, licenciada, se puede comparar con una situación posguerra de aquello que se conoce como el estrés postraumático? Totalmente, Carlos, totalmente. O sea, el estrés postraumático es también un trastorno de ansiedad, y las personas tenemos diferentes tipos de predisposiciones ante lo que interpretamos de la realidad, ante lo que va sucediendo. Tenemos diferentes tipos de reacciones frente a la realidad.
Y esto es como una guerra, o sea, esto es como una pelea a nivel mundial, en donde nosotros estamos, todos los seres humanos, tratando de adaptarnos a este cambio, a esta nueva situación. Y sí hay personas que viven momentos traumáticos porque los acontecimientos suman. Hay personas que no solamente han perdido un familiar muy allegado, han quedado sin trabajo, han dejado de tener una vida social, y esos acontecimientos van sumando para generar traumas, quiebres a nivel emocional y mental. El cambio es muy impactante y cualquier cambio genera estrés, y dentro de lo que es el estrés está la ansiedad, y los picos de estrés a veces pueden derivar en una depresión. Entonces, por eso es importante poder analizar la salud mental en los consultorios, digo, a nivel individual, pero también sí se puede hacer un análisis a nivel general, digamos, en la sociedad, de cómo esto va impactando, cómo va impactando este cambio. Y claro que sí, es relativo y es similar a una guerra, y sí se puede sufrir de estrés postraumático. Ahora, si hablamos de los adultos mayores, estos que principalmente están en grupos de riesgo, hoy día tienen dos opciones, según el discurso que escuchan a diario: salís o te morís. Muchos están en un estado de pánico, en un estado de extremo miedo, porque no pueden ni siquiera ver a los nietos, algo que destroza el alma a muchos abuelos, no pueden ver a sus hijos, no pueden tener actividades que inclusive le dan una mejor calidad de vida en este último tramo de su vida, valga la redundancia. ¿Cómo lidiamos con ellos? Bueno, realmente este cambio nos afecta a todos y en diferentes proporciones, y va impactando de diferentes maneras. Realmente en el adulto mayor es fuerte no poder verle a los nietos, no poder compartir con la familia, pero por suerte tenemos la tecnología que puede ayudarle a ellos a tener cierta comunicación con nietos a través de videollamadas, a través de hablar cada día con los familiares. Por lo menos hay eso para poder apaciguar un poco ese confinamiento y por sobre todo evitar ese sentimiento de soledad. El poder hoy ya, si bien no podemos tener ese contacto físico, pero sí podemos aprovechar la tecnología para tener mayor comunicación, y por qué no hablar de cosas lindas y de hacer planes y todo, ¿verdad? Y de ver en una videollamada la sonrisa de ese nieto o de esa nieta, eso alegra el alma, ¿por qué no? Y yendo al otro extremo, la franja etaria, los más pequeñitos, licenciada, ¿cómo se construye el afecto? Porque veo que va a ser una generación distinta a la actual. ¿Cómo se construye el afecto si hasta los abrazos están prohibidos? Sí, totalmente. Es, digamos, otro modo que se está construyendo hoy día. Y yo creo que ahora el afecto va a ser mucho más verbal que físico. Si bien sí, ¿verdad?, entre los familiares que van conviviendo, yo creo que hay que aumentar el tema del cariño verbal, de la amabilidad y de las buenas palabras y las buenas costumbres en la convivencia. Yo creo que, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, debemos de cultivar, intensificar más los que podemos y convivimos ese afecto, ese cariño. Pero lo que veo que realmente pueda tener un cambio en la vida de nuestras generaciones futuras es el tema de la sociabilización. Creo que eso va a tener un cambio impactante, y realmente es algo que ya no creo que se den así grupos grandes en los colegios ni las reuniones. Y yo creo que eso también es parte del desarrollo afectivo de un niño, porque un niño se va identificando con sus pares. Y realmente los hábitos del saludo, los hábitos de nosotros los latinos, parece que somos más de contacto físico, y yo creo que eso va a cambiar, ¿verdad? Porque ahora es el saludo de lejos y más, si bien veíamos que los adolescentes más hoy día se comunicaban por chat y se comunican por chat a nivel de WhatsApp, yo creo que eso
se va a intensificar más y eso va a ser de esa manera en este tiempo. Y que afecta en nuestra cultura y afecta en nuestra psicología, pero tenemos que llegar a un equilibrio y no tampoco convertirnos en personas muy frías, digamos. Pero qué desafiante, licenciada, porque de hecho que los adolescentes, los niños, no tienen una expresión verbal. Con un emoticón ellos expresan lo que quieren, más que la palabra, más que la escritura. Un solo dibujito para ellos es suficiente. Es desafiante. Es desafiante y esto ya era antes del COVID. Ya ellos estaban transmitiendo y expresando sus emociones con los emojis. Y hoy día yo creo que eso va a ser cada vez más, que ellos van a ir expresando de esa manera, cosa que no lo veo como tan positivo porque es muy importante que el ser humano también pueda expresar sus emociones cara a cara. Eso es importante, pero dentro de las familias sí se va a poder desarrollar eso, ¿verdad? Yo veo que el impacto del cambio sería más a nivel social de los niños y adolescentes entre sus pares que con los familiares con quienes conviven. Bueno, como siempre, es un placer, un gusto charlar con usted, licenciada. Le agradecemos mucho su tiempo, que tenga buen resto de jornada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por darme la oportunidad de participar. Y bueno, acá desde el consultorio luchando contra todo lo que afecte la salud mental y poder desarrollar lo que es salud integral en los pacientes que tengo la oportunidad de atender. Gracias, licenciada Marian Leticia Piñani, psicóloga, compartiendo con nosotros justamente esta charla ante lo que hoy publicaba la OPS acerca de esta pandemia que causó una inédita crisis de salud mental a nivel de la región. Explicaciones bastante académicas, con palabras bastante descriptivas del comportamiento de las personas y de lo que tendríamos que hacer. Algo muy diferente y de hecho que mucho más coloquial es lo del doctor Pallarolas, pero igual de claro su mensaje, Juan. Exactamente, Mercedes, y mucha atención a la reacción de los médicos en el Alto Paraná. La intención que tienen es no elegir entre a quién dejar vivir y a quién no. Y esto atendiendo la altísima ocupación que se tiene en este momento en terapia intensiva. Escuchemos lo que nos decía acerca de este tema. Te viene un paciente de 85 años y un paciente de 25, ¿y qué vamos a hacer? Es horrible para un médico tener que elegir una cama, tener que decir este paciente va a entrar y este no va a entrar. Porque claro, si tengo un joven de 25 años que tiene todavía posibilidad de vida y una persona de 85, a ese 85 le voy a dar soporte de oxígeno y a este le voy a dar una cama de terapia, si tengo, ¿ok? Si tengo, pero si no tengo tampoco ni eso le voy a poder dar. Entonces, es cruda la realidad, pero es así. Y eso es lo que la gente no entiende, no sé cómo decirle. Una cama de terapia intensiva, una vez que entran los pacientes, la estancia es de aproximadamente 12 días como mínimo. Son 12 a 18 días. En promedio, entonces estamos hablando de 15 días. Mínimo 12 y no es que máximo 18. No, decimos, porque hay pacientes que llegaban hasta 60 días a estar en terapia, ¿verdad? Y puede que salga, puede que no también después de 60 días. O sea, no hay seguridad de que el paciente salga una vez que entra en terapia. La probabilidad es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Llegar a eso. ¿Cómo no se llega a eso? Cuidándonos. O sea, todos tenemos que retrotraernos al cuidado. Entonces, hoy es más que nunca cuidarse. Paciente que entra a terapia, no es que entra 2 días, sale, vengan otros 30. 3 salen, vengan 3. Ya están estos 3 para salir. No, el proceso. El paciente entra en terapia. Una vez que está bien, hay que bajarle toda la medicación de sedantes para que el paciente se despierte. Paciente, una vez que se despierta, iniciamos proceso de destete. Eso lleva otra vez 24 a 48 horas para sacarle el respirador. Ahí, una vez que el paciente toleró, está todo ok, tranquilo, lleva. O sea, terminó el respirador, le sacaste el respirador y otra vez tardás más o menos 48 horas para que vaya a sala. O sea, de respirador, ponele, fuimos formidables, 12 días. Para que salga a la sala, son otros, por lo menos 2 días mínimo. 24 horas toleró bien, 24 horas quedó de control y salió a sala. Mínimo son 14 días. Eso es si todo va bien. Si no va bien, paciente queda más días. Esto ocurre con los pacientes en terapia intensiva, así que mucha atención.
El doctor Pallarolas pasó momentos difíciles hoy también al dar esta entrevista porque rompió en llanto a recordar a pacientes conocidos suyos que lastimosamente perdieron la vida debido al COVID-19. Nuevamente se pronunció en contra de la gente que descree acerca de la enfermedad. Tengo la triste, un día así lluvioso y triste de tener que la noticia de un amigo, de un socio muy cercano que esta madrugada nos dejó, ¿verdad? Sobrino, una colega, de amigos de infancia, de mi padre. La abuela es muy amiga de mi padre, de mi valle de Itá, ¿verdad? Y él, por ende, nos encontramos de nuevo, siendo ya cuando vine acá a Ciudad del Este. Y bueno, una muy triste noticia. O sea, hoy es un día especial para mí porque mi señora está de cumpleaños, pero triste porque mi amigo se fue, ¿verdad? Rodrigo Alderete, estamos hablando de Rodrigo Alderete. Rodrigo Alderete. Y difícil, Oscar, difícil una situación porque no es simpático cuando un amigo se va, ¿verdad? Hace poco nos dejó don Tito, un tipazo, Rodrigo, un tipo maravilloso, excepcional, un tipo alegre, jovial. Nunca antes de llamar eso ya el mío arriba allá. Y bueno, pero la gente sigue diciendo que nosotros nos vendemos. ¿A qué no podemos vender, Oscar? La gente dice los periodistas vendidos. ¿A qué mierda lo que se puede vender? Y voy a comenzar a utilizar un término también, pero la gran puta. ¿Qué mierda se puede uno vender? ¿A qué se puede vender? ¿Y a qué nos vendemos? Puede ser que el 100% del periodismo se venda, o es que ustedes ven la realidad de las cosas. Ustedes están viviendo con nosotros la realidad de lo que ocurre en los hospitales. Ustedes están viendo cómo están los pacientes. Nosotros vivimos la penosa realidad de no tener más camas de terapia. Pero esto lo veníamos diciendo una y mil veces. No van a ser suficientes las camas de terapia. No fueron suficientes en ningún lugar del mundo. En todos los lugares de primer mundo, en los países de primer mundo, con sistemas sanitarios fabulosos y espectaculares, no aguantaron, se desbordaron una y mil veces. Y hoy España, un sistema sanitario de la gran pistola, hoy de nuevo está pidiendo socorro porque han comenzado a aumentar los casos, tienen un rebrote terrible y están llamando a la conciencia de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente comenzó a farrear de nuevo y se desbordó de nuevo. Exactamente, mucha gente está planificando algún encuentro de amigos, varios asados para este fin de semana. Atención con el mensaje que da el doctor Pallarolas. Al COVID se le gana en las calles, se le gana cuidándonos, usando el tapaboca, distanciándonos, evitando las farras. ¿Qué podemos farrear hoy? Hoy puedo farrear porque murió mi vecino, porque murió una familia tal vez. En este caso estamos hablando de 2 personas en una familia, padre e hijo. ¿Qué puedo farrear? ¿Cuál va a ser mi motivo de farra hoy en día? ¿Quién me puede dar un motivo de farra? Para seguir chupando y para seguir farreando. Y entonces por eso vos sos vendido. Por eso yo me vendí a alguien. Porque le digo a alguien, cuídate, déjate de joder, déjate de farrear, usa el tapaboca, lavate la mano, salí de tu casa solamente lo necesario. Y si tanto querés chupar, pero la gran quédate en tu casa y chupá, metele tu cerveza en tu casa. Dedicaste me acuerdan de año, pepe ahí la de PPC, como me decía mi madre antes. Solamente para referencia, el tercer tiempo es el mayor foco de propagación en este momento en el departamento de Caaguazú. Es el tercero más afectado. Asunción y Ciudad del Este, ambas ciudades tienen más de 700 casos activos. Hoy San Lorenzo llega a más de 200 casos activos, 218. Y vamos a ver qué dice el reporte del Ministerio de Salud que estamos esperando todos los días a esta hora de la noche, cerca de las 10, 10 y media de la noche, a ver con cuántos fallecidos lastimosamente nos encontramos en este momento, compañeros. Ayer nomás estábamos, comentando lo que pasaba en el departamento de Caaguazú, que la policía, como niñeras, tuvieron que salir a cerrar calles, a cerrar sitios públicos, porque el problema no era tanto el tema del juego, sino del tercer tiempo, la reunión, el compartir vasos, enseres, que finalmente eran focos de contagio. Y como decía el doctor, ¿qué estamos celebrando? Que haya un promedio de 10, 12 personas por día que están muriendo en nuestro país y que puede tocarte de cerca o podés terminar siendo la víctima, la siguiente por esta enfermedad. ¿Qué celebramos? No hay nada que celebrar, gente. Hay que cuidarnos y cuidar a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos.
y un médico que está viendo de cerca lo que está pasando en Alto Paraná, donde ya no hay camas de terapia intensiva y están viniendo para Central porque ya no hay camas de terapia intensiva, lo dice entre sollozos, quebrándose. Se está muriendo gente cercana, gente amiga, gente conocida y gente a la que yo quiero. Nos va a pasar, gente, nos va a pasar. Imagínense, si no Carlos, la pérdida para una familia, ¿no? Decía el doctor Pallarolas, una familia perdió a un padre y a un hijo. En una semana enterraron a ambos. Por el tema del COVID. Fíjense ustedes lo que hablamos recién con la doctora Piñanes, el dolor que siente una familia, lo desganada que se encuentra después de esta situación. En nuestras manos, no nos cansamos de repetir, en nuestras manos está evitar llegar a estos números altísimos y sobre todo contener este brote activo. Gracias, Juan. Hacemos una breve pausa. A la vuelta tenemos más información. Quédate en 24 horas. Bueno, vamos a hablar de la jueza de Pedro Juan Caballero, Mirta Sánchez, quien fue, de acuerdo a estas imágenes, pillada infraganti, fraguando presuntamente el sorteo de magistrados preopinantes. Bueno, finalmente la Corte Suprema de Justicia trató en su sesión plenaria esta mañana el tema y también el jurado de enjuiciamiento de magistrados que determinó la investigación en torno a este caso. Ella incluso pidió, tanto la Corte como el jurado, una reconsideración de su suspensión para seguir cobrando su salario, alegando que vive de este ingreso y que lo necesita para financiar su defensa, incluso para sostener económicamente a sus padres ya entrados en edad. Bueno, finalmente esta consideración no fue tenida en cuenta y ella está suspendida, sin goce de sueldo, investigada, y el caso que podría pasar a la Fiscalía. Expediente caratulado, sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones de la magistrada, presidenta del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Amambay, abogada Mirta Estela Sánchez. Se inicia el proceso de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones por unanimidad y por mayoría de los miembros del jurado. Se pide la suspensión de la misma y se establece y se dispone la suspensión de la misma en el cargo que está desempeñándose. Además, se tomó la decisión de hacer y poner a disposición de todos estos autos a la Fiscalía General de la República para que la misma disponga al agente fiscal pertinente para que haga las averiguaciones por presuntas sospechas de la comisión de hechos punibles de la misma y, lógicamente, pueda determinar autor, cómplice, encubridores o si hay algunos autores morales de esta situación que estamos hoy tratando. Siguiente punto. Hablemos ahora de otro caso de inseguridad. El conocido lugar bailable, el Patio del Folclore, fue visitado por delincuentes que se tomaron su tiempo, forzaron los portones, ingresaron, se llevaron no solamente equipos de sonidos, computadoras, sino también dinero en efectivo. Los delincuentes no perdonan absolutamente nada. Tal es el caso del tradicional Patio del Folclore aquí en la ciudad de Lambaré, que fue visitada por ladrones durante esta madrugada. Los mismos forzaron uno de los portones para ingresar, luego rompieron los parabrisas de 5 vehículos que se encontraban estacionados dentro de este predio. Además, al fondo se puede observar una escalera que colocaron para poder ingresar a una bodega que es alquilada por el Patio del Folclore. Y así también en este sector donde se encuentra otro de los portones, aparentemente los delincuentes estaban juntando los equipos electrónicos para poder justamente retirarlos de este sitio. Sin embargo, dejaron aquí ya abandonados algunos de esos enseres. Violentaron además la boletería y en su recorrido también ingresaron a la cantina. Es decir, se tomaron el tiempo para recorrer este local y vaciar absolutamente todo. Desde acá se llevó varias cosas.
bafles grandes que teníamos como retorno de la radio y la TV. Teníamos 2 bafles grandes con amplificadores. Se llevó 4 luces LED del escenario. Y la cocinita de los muchachos. Y ahí llevaron garrafas de 10 kilos porque la cocina ya se llevó ya luego. ¿Y cómo reventaron la puerta? A fuerza, con fuerza entraron. Con fuerza. Eso es lo que más me duele porque, no sé, yo siempre he trabajado con tanta honestidad, nunca le perjudiqué a nadie. Yo creo que Patio del Folclore, como la mueblería, no le debe tanto a gente humilde principalmente. Siguiendo el actuar de los delincuentes, luego de colocar una escalera en la parte externa de este local, ingresaron por esa ventana hasta el baño y, según se puede observar en las imágenes de circuito cerrado, uno de ellos comienza a revolver absolutamente todo en la caja de este local. Además de llevarse dinero en efectivo, también se llevaron aparatos celulares utilizados justamente para la recarga de saldo y otros objetos de valor que se encontraban dentro de este local. Los 5 vehículos destrozaron la ventanilla, apedazaron, llevaron equipo de sonido, llevaron notebook, computadora, llevaron hasta Mirana. Dejaron consola que cuesta 5 millones de guaraníes y llevó una garrafa. ¿Qué me decís con esto? Con esto te digo que vinieron en un camión. Como decíamos, recorrieron cada rincón acá del patio. Cada rincón. Sacaron todo lo que había ahí. Y no, me siento impotente, Mariano, no sé qué hacer, porque de lo terrible que estamos pasando desde febrero, diríamos, ¿verdad? Y está llegando así, y yo tengo gente, mucha gente tengo detrás mío. De esta forma quedó reventado el portón principal de acceso al Patio del Folclore, por donde, según los investigadores, los delincuentes llevaron todos los objetos hurtados de este local. La Policía Nacional cuenta con algunas imágenes de circuito cerrado que ayudarían a identificar a estas personas y, ¿por qué no?, recuperar próximamente todos los objetos hurtados a este negocio familiar.